El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, quien se posesionó sin el visto bueno del gobierno, demandó por presunto prevaricato al ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, por ordenar el nombramiento de un rector encargado. El nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, difundió este oficio, según el cual ha entablado una denuncia penal en contra del ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa Ulloa, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción. Peña, quien se posesionó ante una notaría sin aval del gobierno nacional, asegura que la ley 1470 de 2014 en ninguno de sus apartados faculta al ministro de Educación para ordenar al Consejo Superior Universitario nombrar un rector encargado. Entre tanto, el profesor Leopoldo Múnera, quien ganó en la consulta interna, asegura que hay un limbo en la rectoría de la principal universidad del país. Hay un limbo, hay una cefalía en este momento en la Universidad Nacional, que no es sana para la Universidad Nacional y tampoco la manera como se ha manifestado el conflicto interno. La situación, según el profesor Múnera, acarrea serias consecuencias a la comunidad académica. Creo que es una situación complicada que hubiera sido mejor que lo resolviera la Universidad Nacional internamente. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, culpó hoy al director de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, de ser el responsable de la crisis que están viviendo los maestros del país por falta de atención médica y entrega de medicamentos. Dijo que desobedeció las órdenes del presidente Petro. 6 horas duró el debate en la Comisión Sexta del Senado de la República por la mala atención que están recibiendo más o menos 800.000 profesores y sus familiares en el tema de salud en todo el país, por el cambio de modelo implementado por el gobierno Petro. Las acusaciones fueron contra el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín. Cualquier daño que le hagan a la Fiduprevisora, pues cualquiera se puede estar resbalando en un delito de pánico económico. Así que yo la verdad sí voy a ser vehemente en que cualquiera que tenga alguna acusación la haga con pruebas en la mano. Señor presidente de la fiduciaria, usted no puede venir acá a coactar la función de control político de este Congreso amenazándonos con una denuncia de pánico económico. Usted lo acaba de decir. Pero el ataque que nadie esperaba era el del propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contra un funcionario del gobierno Petro. Absolutamente todo lo ha decidido el doctor Marín con sus amigos. Doctor Mauricio, aquí no puede venir usted a decir cosas que no son. El señor ministro hoy nos quiere poner en un escenario para linchar al presidente de la previsora y para linchar al FOMAC. Ministro, usted hace parte de este gobierno. Los senadores de la Comisión Sexta se declararon insatisfechos con las respuestas del gobierno nacional porque dicen en estos momentos pueden estar muriendo profesores. 376.000 son pacientes crónicos, cáncer, VIH, diabetes y otras enfermedades graves. Y el registrador nacional Hernán Penagos denunció hoy nuevas irregularidades en la expedición y venta de registros civiles y de cédulas de ciudadanía a migrantes extranjeros. Al presentar el Observatorio Electoral de la entidad, el registrador nacional reveló que 18 de 31 capturados por pertenecer a una mafia que vendía identidades a ciudadanos extranjeros aceptaron cargos hoy. Y dijo que han encontrado anomalías en la investigación que adelantan con la Fiscalía y la Policía. Por ejemplo, ciudadanos que han sido testigos de nacimientos en más de 200 ocasiones, algo que no es razonable y con seguridad ahí puede haber hechos ilícitos. Una señora, por ejemplo, que aparece madre de cerca de 14 venezolanos, que nunca los registró cuando eran menores de edad, sino que los registra después de ser mayor de edad y en ciudades diferentes del país. Ahí nos genera una inquietud muy importante. Dice el registrador que está empeñado en desarticular las mafias que operan dentro de su entidad. La oleada terrorista en el suroccidente del país precipitó un relevo en la comandancia del ejército. Sale del cargo el general Luis Mauricio Ospina y por primera vez en la historia del país un general de la reserva es llamado a reintegrarse para asumir la comandancia del ejército. Se trata del general Luis Emilio Cardoso.
La crítica situación en el Cauca, un informe con cifras inexactas sobre el robo de municiones en 2 bases militares y el supuesto montaje contra un general habrían sido las razones de la salida del general Luis Mauricio Ospina de la comandancia del Ejército, según fuentes consultadas. El gobierno nacional agradece profundamente al general Ospina Gutiérrez por su destacado servicio y dedicación al país a lo largo de sus años en la institución. En reemplazo del general Ospina llega un general en retiro. El señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, junto con el señor ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, han designado al señor mayor general en retiro Luis Emilio Cardoso Santamaría como nuevo comandante del Ejército Nacional. Es la primera vez que un oficial en uso de su retiro ingresa al Ejército. El general Cardoso Santamaría se reincorporará a la institución para asumir este importante cargo. El nuevo comandante del Ejército es profesional en ciencias militares, magíster en seguridad y defensa y además es ingeniero industrial. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la institución. Fue comandante del Comando de División de Aviación de Asalto Aéreo y comandante de la 8ª División. Asumió recientemente como vicepresidente de Indumil. Esta noche, tras un consejo de seguridad en Popayán, el gobierno anunció medidas para el departamento del Cauca. Se enviarán más policías a esa zona del país. Habrá una millonaria inversión tecnológica para reforzar la seguridad del departamento y se ofreció también una millonaria recompensa por información que permite ubicar a los autores de los ataques terroristas de las últimas horas. Desde Popayán, donde se llevó a cabo un consejo de seguridad liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el ministro de Defensa Iván Velázquez, se anunció la llegada de más policías al departamento del Cauca, específicamente al municipio de Morales. Adicional a esto, un componente de la Policía de Carabineros. La distribución de 100 carabineros para reforzar justamente en los municipios en los que sea necesario, pero también del incremento de capacidades tecnológicas. Se ofreció hasta 500 millones de recompensa por cabecillas de las disidencias. Recompensa de hasta 500 millones de pesos que para las informaciones que permitan la captura de los máximos cabecillas del Frente Jaime Martínez. El ministro del Interior anunció inversión por más de 25.000 millones de pesos en tecnología. Por una suma cercana a 25.000 millones de pesos para que con tecnología, inteligencia artificial, cámaras de última generación que pueden identificar rostros. Por su parte, la vicepresidenta anunció inversión social para el Cauca. Llegaremos al departamento del Cauca como lo hemos venido haciendo con inversión social para transformar la realidad de los caucanos y caucanas. Culminado el Consejo de Seguridad, quedará a cargo de la situación de orden público en la zona el subdirector de la Policía. La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz, dijo que los principales sectores económicos que generan empleo en el departamento se encuentran afectados por la situación de inseguridad y de alteración del orden público. El sector cafetero en el departamento del Cauca representa una de las actividades económicas más afectadas, según la Cámara de Comercio de ese departamento, por el deterioro del orden público. El Cauca necesita una atención preferencial en todas las líneas, o sea, necesitamos una atención específica y un plan de choque con el departamento del Cauca. Y yo soy una convencida de que si hacemos una estrategia de intervención grande en el departamento del Cauca, eso va a empezar a ofrecer resultados positivos que van a poder ser replicados en otros departamentos. ¿Cuáles son las actividades económicas más afectadas por el deterioro del orden público? Tenemos afectado café, tenemos afectado cacao, que es otra de las apuestas que tenemos importantes. En Miranda tenemos cacao, en Morales tenemos cacao, tenemos producción de fresa. Todo este tipo de productos están permanentemente viéndose afectados por las dinámicas de violencia que tenemos. Los gremios en el Cauca reclaman mayor presencia institucional del Estado. Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca piden que la Alcaldía de Bogotá endurezca las medidas de racionamiento de agua. Aseguran que los pronósticos de llenado de los embalses no son alentadores y señalan que la restricción al consumo de agua iría mínimo hasta final de año. Si bien el sistema Chingaza completa más de 8 días al alza y su ocupación es del 24,7%, no parece ser suficiente.
En estas imágenes conocidas por Noticentro 1 CMI se evidencia el alarmante panorama en el embalse de Chuza, el más grande del sistema Chingaza, y que a pesar del aumento en su nivel sigue muy por debajo de la ocupación histórica. Cuando hacemos el comparativo con periodos históricos anteriores, sigue estando muy por debajo del histórico. Hace un año el sistema Chingaza estaba sobre el 40%. Y es que los ciudadanos siguen en deuda con el consumo de agua que tiene como meta el distrito. En este momento es de 15,86 metros cúbicos por segundo y desde la CAR aseguran que las medidas se tienen que hacer más restrictivas si se quiere llegar con un nivel de embalses capaz de afrontar la próxima sequía. Yo creo que la alcaldía va a tener que mantener este racionamiento por varios meses adicionales, pero incluso podrían llegar a endurecer las medidas, considerando que no hemos cumplido nunca la meta de 15 metros cúbicos por segundo de consumo. El racionamiento seguirá hasta que Chingaza supere el 70% de ocupación y desde la corporación no ven factible ese nivel por lo menos hasta que se acabe el año. Las bancadas del Pacto Histórico y Cambio Radical se enfrentaron en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por el inicio del tercer debate del proyecto de reforma pensional. Para este martes está previsto que inicie en la Comisión Séptima el debate por la reforma pensional. Sin embargo, Cambio Radical, partido de oposición, presentó una tutela para que se les otorgue más tiempo para presentar una ponencia de archivo del proyecto. Nosotros nos distanciamos del Gobierno Nacional, nuestra ponencia es de archivo. Y creo que en 7 días no se hace un estudio responsable para dejar sentado nuestra posición como oposición. Cambio Radical alega que no han tenido tiempo suficiente para preparar el debate, a lo cual el Pacto Histórico Partido de Gobierno contestó calificándolos como vagos. Porque son unos perezosos. A todos nos pagan lo mismo. Nosotros sí pudimos trasnochar, trabajar con nuestros equipos hasta altas horas de la noche y buscar conciliación, y por eso cumplimos con el tiempo que nos dio la presidenta de la comisión para entregar la ponencia. Son 94 artículos que serán sometidos a votación en la Comisión Séptima en el debate que arrancará este martes. Y el expresidente Donald Trump arremetió de nuevo contra el presidente Joe Biden. Reiteró que este no está capacitado mentalmente para gobernar el país. Luego de que saliera de juicio penal en los pasillos de un tribunal de Nueva York, donde se juzga al magnate Donald Trump por supuestos pagos irregulares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, el republicano aprovechó el momento para arremeter contra el presidente Joe Biden, al decir que está mentalmente incapacitado para gobernar. This is to damage crooked Joe Biden, the worst president in the history of our country, by far, to damage his political opponent. It's an attack on Biden, who's mentally unfit. He's mentally unfit to be the president of this country. It's an attack on his political opponent. That's all it is. Además dijo que el juicio está obstaculizando su campaña electoral, asegurando que no se le permite tener nada que ver con la política porque desde hace 4 semanas está sentado en una habitación muy fría y oscura. El departamento del Cauca enfrenta una crisis en materia de orden público. Por lo menos 400 hombres de las disidencias de las FARC hacen presencia en diferentes zonas. Hay denuncias sobre un aumento del reclutamiento forzado de menores de edad. A esto se suma la lucha por el control de los cultivos ilícitos y el negocio del narcotráfico. Una presencia de decenas de guerrilleros de las disidencias FARC y el narcotráfico, común denominador de una situación crítica en el Cauca. En general, hoy deben quedar unos 400 hombres en el Cauca, la mayoría milicianos, que es lo que estamos viendo, que actúan de a 2 o de a 3. Población en medio del fuego cruzado. Hago un llamado categórico una vez más al gobierno nacional que ya dejen tanta indiferencia frente al departamento del Cauca, que ya estamos en una situación extraordinaria en materia de afectación a los derechos humanos individuales y colectivos. A esto se suma una nueva estrategia de las disidencias. Todo parece indicar que las disidencias del Estado Mayor Central han optado por el terrorismo como su método de combate, en la medida que no pueden sostener un combate de 2 o 3 horas con la fuerza pública. Lo segundo es que en el Cauca todo está incendiado. Hacerle frente a las alertas tempranas piden desde la Defensoría. Me llama especialmente la atención la indiferencia y la posición omisiva por parte del ministro del Interior. ¿Hay división en las disidencias FARC en el Cauca? El Estado Mayor Central es una ficción.
Eso es una confederación de mucha gente donde cada cual hace lo que se le da la gana y Mordisco solo controla un pequeño pedazo en los llanos orientales. Denuncian también fallas en inteligencia militar. La Federación Nacional de Ganaderos, en cabeza de José Félix Laforí, consideró que la ola de violencia en el suroccidente de Colombia se veía venir, teniendo en cuenta que los grupos armados están defendiendo sus rentas ilícitas. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, atribuyó los más recientes hechos de alteración del orden público en el occidente del país al afán de los grupos armados ilegales de proteger sus rentas ilícitas. Aquí lo que hay una disputa para poder proteger o el narcotráfico o la minería ilegal. Y esa disputa no es simplemente sentándose en una mesa a negociar, no. Ahí se impone el que más capacidad de fuego tiene. De otro lado, el dirigente gremial, también negociador de paz del gobierno en el proceso con el ELN, manifestó reparos en una carta enviada a Vera Grave sobre la conducción de esos diálogos. En ese documento se habla de una exigencia sobre el cese al fuego para que la sociedad pueda participar. Pero la pregunta que habrá que hacerse es, ¿puede participar la sociedad al margen del cese al fuego cuando la secuestran, cuando la extorsionan? La alcaldía de Bogotá autorizó un plan de manejo de tráfico de alto impacto que empezará a funcionar a partir del 29 de mayo. Un importante tramo de la avenida Caracas cerrará el paso vehicular por las obras de construcción del metro. La próxima semana inicia el cierre total de la avenida Caracas entre calles 26 y 32, punto neurálgico del centro internacional de la ciudad, en donde empezará la construcción del viaducto para el metro elevado que por allí pasará. El carril mixto estará habilitado únicamente para el servicio troncal de Transmilenio e inicia la construcción del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá. Para quienes transiten de norte a sur, el desvío será tomando la calle 33A, luego la carrera 15 hasta llegar a la calle 32, que les permitirá salir a la calle 26 al occidente para retomar su tránsito por la avenida Caracas al sur. Para quienes vayan de sur a norte sobre la avenida Caracas, deberán tomar la calle 24 hasta la carrera séptima o pueden seguir derecho por la avenida Caracas hasta tomar la calle 26 al oriente y salir a la carrera séptima al norte. Estos desvíos no afectarán la operación de Transmilenio. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acusó de escandalosa la solicitud de orden de arresto presentada por el fiscal de la Corte Penal Internacional contra los funcionarios israelíes. Estados Unidos describió como intolerable y vergonzoso que el fiscal de la Corte Penal Internacional haya solicitado que se emita una orden de captura del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu junto con los líderes de Hamas por crímenes de guerra. La solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional de órdenes de arresto contra líderes israelíes es escandalosa. Independientemente de lo que este fiscal pueda implicar, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamas. Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que Hamas es una brutal organización terrorista y opinó que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto, denunciando que hay cuestiones procesales profundamente preocupantes en la investigación. El Papa Francisco califica de locura los intentos de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México. En medio de una entrevista realizada en el programa 60 Minutos de CBS News, le preguntaron al Papa Francisco sobre los esfuerzos por clausurar una casa de beneficencia católica ubicada en el estado de Texas, a lo que él respondió que los migrantes deben ser recibidos y a partir de ahí ya se verá cómo tratar con él. Una locura, una locura. Cerrar la frontera y dejarlos ahí, que es una locura. El migrante tiene que ser recibido, después se ve cómo se trata. Quizás hay que mandarlo de vuelta, no sé, pero que cada caso se estudie con humanidad, con humanidad. El sumo pontífice también abordó las críticas de los obispos conservadores estadounidenses que se oponen a sus esfuerzos por revisar ciertas enseñanzas y tradiciones, como la importancia de una iglesia abierta a todas las personas, incluidas las de la comunidad LGTBI. El comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, calificó como perros rabiosos a las disidencias de las FARC luego de esta oleada terrorista en el Cauca y en el Valle del Cauca y anunció una ofensiva militar contra ese grupo ilegal.
Para el comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, las disidencias de las FARC están actuando como perros rabiosos ante los múltiples ataques perpetrados en el departamento del Cauca. Vamos a arreciar a través de operaciones ofensivas contra los integrantes de estas tres estructuras terroristas, de la Jaime Martínez, de la Carlos Patiño y de la Dagoberto Ramos. Pido a la población civil que por favor nos colaboren con información que permita anticiparnos a las amenazas terroristas de estos perros rabiosos, porque no tienen otro nombre. Las declaraciones las dio el alto oficial antes de viajar hacia Cauca a un consejo de seguridad, donde también se pronunció el director de la policía, general William René Salamanca, quien confirmó la captura de 3 disidentes. Hay 3 personas capturadas, un menor aprehendido con información importante que hará parte de la investigación. Con grupos élite de la policía buscan llegar a cabecillas que operan en Cauca. El alcalde de Toledo, en Antioquia, Alberto Marín, se trasladó a Medellín tras denunciar amenazas de muerte en su contra por parte de un grupo que aún no ha sido identificado. En el departamento de policía de Antioquia fue escuchada una denuncia por presuntas amenazas de muerte en contra del alcalde de Toledo. Hoy le subieron el precio a mi cabeza. Hoy están dando 200 millones de pesos para que asesinen al alcalde de Toledo, Antioquia. Aunque el mandatario no mencionó nombres propios, en este municipio del norte de Antioquia hace presencia las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y un grupo delincuencial del Valle de Aburrá. El mandatario le pidió ayuda al presidente y al gobernador de Antioquia. Por favor, que estas investigaciones no se queden durmiendo en un escritorio. Señor presidente de la República, señor gobernador de Antioquia, no permitamos que asesinen a un alcalde. Hoy lo estoy diciendo con el corazón partido. Y dijo que se está analizando junto a la Unidad Nacional de Protección un eventual refuerzo en el esquema de seguridad. La Organización Internacional del Trabajo alertó por el aumento del desempleo entre los jóvenes en Colombia. 1 de cada 5 jóvenes está desocupado, según el organismo. En Colombia, cerca del 20% de los jóvenes, es decir, las personas que tienen 29 años o menos, están desempleadas. Es una tasa alta que preocupa a la Organización Internacional del Trabajo, que ha comparado al país con sus pares en América Latina. La falta de oportunidades lleva a esta situación de un desalento, donde los jóvenes no estudian ni trabajan fuera del hogar. En Colombia, 1 de cada 5 jóvenes están en esta situación, de acuerdo con un informe reciente de la OIT sobre el panorama de empleo juvenil en Colombia. A la OIT también le preocupa las diferencias o brechas de género donde las mujeres en el mercado laboral tienen menos oportunidad. Por cada hombre joven que ni estudia ni trabaja fuera del hogar, hay 2 mujeres jóvenes en esta situación. En el caso de las mujeres jóvenes, son mucho más vulnerables a responsabilidad por trabajos de cuidado. La OIT también advierte que aunque cada día más gente accede a una educación de mejor calidad, esto no redunda en una reducción del desempleo juvenil. En otras noticias, en Irán fue decretado el luto nacional durante 5 días por la muerte del presidente Ebrahim Raisi y de varios funcionarios de su gabinete en un siniestro aéreo. A su vez, se anunció una jornada electoral para el 28 de junio en la que se elegirá un nuevo mandatario. Tras la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y de 7 personas más, el país guarda 5 días de luto, al tiempo que se designó al vicepresidente Muhammad Mukbir como presidente interino, quien asumirá las funciones hasta la celebración de nuevas elecciones que se programaron para el próximo 28 de junio. حادثه سنگینی برای همه ما در حقیقت مورد تأسف و تأثر، اما در اداره کشور، در روند پیشرفت کشور، در امور جاری کشور مردم باید مطمئن باشند که هیچ خلالی وارد نمیشه. به حول قوه الهی کشور با همون اقتدار زیر سایه رهبری به پیش خواهد رفت. تمام دوستان بدون توجه به این حادثه
el jefe de Estado falleció en un accidente de helicóptero que se estrelló cerca de la frontera con Azerbaiyán. Junto al mandatario, a bordo del aparato también iban el ministro de Asuntos Exteriores, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, otros funcionarios y guardaespaldas. Raisi, que tenía 63 años, fue visto durante mucho tiempo como un protegido del líder supremo de Irán y un potencial sucesor de su posición dentro de la teocracia chiita del país. Su desaparición y posterior fallecimiento atrajeron nueva atención sobre el líder, quien ya enfrentaba sanciones de Estados Unidos y otras naciones por su participación en la ejecución masiva de prisioneros en el año 1988. Tensión diplomática entre los gobiernos de Argentina y España. El país europeo solicitó que Argentina se disculpe por llamar corrupta a la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aprueba las relaciones bilaterales entre el gobierno de Argentina y España, luego de que el presidente argentino Javier Milei, en un discurso ofrecido en Madrid, llamara corrupta a Begoña Gómez, esposa del jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez. Cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia. Ante esta declaración, el gobierno español llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires y pidió a Argentina que se disculpe. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública. Sin embargo, el gobierno argentino dice que no se disculpará y que no entiende el motivo del resquemor de España, puesto que el presidente Milei no mencionó a nadie en particular y que llama la atención que se pongan en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados e instó a que se disculpen. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. España es el segundo país inversor de Argentina, con un stock de más de 15.000 millones de euros, según el Instituto de Comercio Exterior español. En el Congreso de la República, entre tanto en Senado como en Cámara de Representantes, parlamentarios de diferentes vertientes políticas le pidieron al gobierno tomar medidas para recobrar el control del orden público en el suroccidente del país. Para el pacto histórico, el gobierno del expresidente Duque tiene responsabilidad en la expansión de estos grupos criminales. En el gobierno de Iván Duque básicamente cuando decía que quería hacer trizas la paz era no hacer nada militarmente para que todos los grupos armados en Colombia crecieran. Senadores del Cauca advierten que se debe indagar el rol de la fuerza pública y cómo se está llevando a cabo la paz total. El presidente dio órdenes y yo que me muevo en el territorio, en el departamento del Cauca, a 2 kilómetros está el ejército y a 2 kilómetros controla la disidencia. Yo no entiendo. Son 2 o 3 de estas personas quienes hacen esos atentados, pero necesitamos fortalecer la inteligencia, el pie de fuerza y la inversión social. Por su parte, la oposición dice que la responsabilidad sobre el orden público recae exclusivamente en el gobierno actual. Estamos llenos de zozobras, de temores, donde demandamos respuestas certeras del gobierno y donde vemos que la solución, en lugar de aliviarse, se empeora. Petro batió récord en año y medio, 3.500 hombres en armas adicionales. No hicieron eso en el gobierno Santos ni en el gobierno Duque enteros, más el control territorial. Desde el Congreso piden que se evalúe la continuidad de las negociaciones de paz con los grupos armados. Se agrava la emergencia por las inundaciones provocadas por el río Cauca en la región de La Mojana. El boquete que se abrió en el punto conocido como Caregato no ha sido sellado. Como una tragedia sin precedentes califican ganaderos y agricultores las inundaciones en la región de La Mojana, causadas por el desbordamiento del río Cauca al romper el Jarillón en Caraegato. Rodrigo García, miembro del Pacto por La Mojana, expresó su preocupación por las pérdidas millonarias que ha causado el desbordamiento del Cauca, las cuales ahora se ven agravadas por serios problemas de salud que afectan a toda la población damnificada. Muy lastimoso, empezando que ya las aguas empezaron a podrir y hay muchos brotes de enfermedades en piel, de gripas, ya hay neumonías. Y sobre todo que no ha llegado la ayuda humanitaria. La gente está pasando hambre física.
Entonces estamos esperando la ayuda humanitaria de las alcaldías, de las gobernaciones y del nivel central, el señor Carrillo, que entre otras cosas parece que es el único que se opone a cerrar Caregato. Eso es falso de que Caregato no tiene solución, sí tiene solución, y la solución es esta. Presidente, la solución es tapar Caregato con la estructura que llevan, pero tenemos que esperar, presidente, que la obra se termine y se concluya, y está programada según el contrato para terminarla en noviembre. En noviembre deben entregar los contratistas esto. Hoy tenemos un boquete, claro que sí. Hoy tenemos el boquete y es el que observamos allá. Si puedes acercar la cámara, te agradezco. Claro, el boquete ahí está y están tratando de taparla. Hoy La Mojana perdió su identidad. Necesitamos que, por favor, a quien corresponde, cierren a Caregato. No permitan que una región tan próspera, tan desarrollada, que aporta al Producto Interno Bruto del país, desaparezca. Darinel Regino, ganadero y agricultor, señaló que las aguas del Cauca avanzan sin misericordia y en un par de días el cementerio del municipio de Guaranda estará inundado. El Banco de la República reportó una nueva caída en la inversión extranjera directa al cierre de abril. El informe de la balanza cambiaria del Banco de la República reveló que la inversión extranjera directa cayó al mes de abril. Para dicho mes, este rubro llegó a 4.697 millones de dólares, lo que significó una reducción del 2,6%. Solo en el sector de petróleo y minería la disminución es mayor, al pasar de 3.936 millones a 3.095 millones de dólares para una reducción del 21,3%. Cuando usted no ve claro el panorama hacia dónde va el país, hacia dónde va la economía, cuáles son los mensajes que envía el gobierno, pues la gente se queda quieta. Se insiste en un plan de reactivación, pero sobre todo garantizar las reglas de juego. Este plan de reactivación tiene que arrancar por generar confianza entre los agentes económicos. De la inversión dependerá la buena dinámica de la economía nacional. En Estados Unidos, el ex asesor de Donald Trump, Michael Cohen, admitió ante el Tribunal Penal de Manhattan que le robó $30.000 al expresidente. El exabogado y mano derecha del expresidente Donald Trump del año 2017 al 2021, Michael Cohen, reconoció que robó $30.000 a la organización de Trump en el juicio penal contra el exmandatario, que se alargará una semana más. El juez Juan Merchan tenía la intención de terminar con el juicio esta semana, razón por la que este lunes empezó la sesión con 45 minutos de antelación. No obstante, el magistrado notó que es evidente que los abogados no podrán hacer sus argumentos finales mañana martes como quería. Ahora, luego de los interrogatorios, el jurado deberá acordar por unanimidad el veredicto. Si, por ejemplo, 11 de los jurados están de acuerdo en una condena y uno no está de acuerdo, Merchan probablemente pedirá a las 12 personas que continúen deliberando hasta llegar a una decisión. Si los jurados aún no pueden llegar a un consenso, Merchan eventualmente tendría que declarar un juicio nulo, cuando un juicio termina antes de que se dicte un veredicto. Y en Argentina, un equipo médico diseñó un videojuego que ayuda a los niños a calmar la ansiedad antes de una cirugía. Pensar en tener que estar en un quirófano puede ocasionar ansiedad y nervios, sobre todo en los niños que suman el susto ante lo desconocido e inimaginable. Para poder calmar un poco estas emociones, un grupo de médicos diseñó junto al equipo de informática clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina un videojuego pensado para niños de 6 a 12 años. Se trata de Operation Quest, una aventura en el hospital, desarrollado para abordar la ansiedad que generan los procedimientos quirúrgicos tanto en los niños como en sus familiares. El juego invita a navegar a través de diversos entornos hospitalarios, interactuar con personajes y resolver acertijos para avanzar. También incorpora retos relacionados con procedimientos médicos. El juego tiene 3 objetivos principales: el empoderamiento educativo, mitigar la ansiedad y el empoderamiento de la infancia.